Ok, hablemos de las zonas de Fresnel. Bueno, primero comenzamos la clase, comienzo la clase diciéndoles que no es suficiente con que haya línea vista entre dos puntos para que un enlace de comunicación se pueda establecer de forma óptima. Además de eso, las zonas de Fresnel, en particularmente la primera zona de Fresnel, debe estar libre de obstáculos. Hablemos de la primera zona de Fresnel. La zona de Fresnel es un elipsoide que envuelve tanto la antena transmisora como la antena receptora. Es aquella área en la cual la fase de las ondas en dicho volumen no supera los 180 grados. Entonces, la primera zona de Fresnel es un elipsoide que va a envolver ambas antenas. Y lo que se anda buscando es que esa primera zona de Fresnel esté libre de obstáculos en un porcentaje significativo. ¿Qué significa eso? Significa que no es suficiente con que haya línea vista. Es necesario que la zona de Fresnel, bueno, lo óptimo sería que la primera zona de Fresnel no presente ningún obstáculo. Nótese, por ejemplo, que si tenemos por acá un árbol, ese árbol ya va a comenzar a obstruir la primera zona de Fresnel, aunque haya línea vista. La razón de eso es porque en un enlace de comunicación, las ondas electromagnéticas viajan, digamos, en línea recta, pero también van a haber ondas electromagnéticas que pegan, por ejemplo, en el suelo, se reflejan y llegan, digamos, a la antena, o bien ondas electromagnéticas que, digamos, que no están en la línea vista y que por alguna razón llegan desfasadas. Entonces, el enlace de comunicación para que exista no depende únicamente de la línea vista, sino que debemos respetar lo que se denomina las zonas de Fresnel. Repito, la primera zona de Fresnel, de hecho cualquier zona de Fresnel, es un elipsoide que envuelve ambas antenas. Y esto es válido para cualquier tipo de comunicación inalámbrica. Ok, esto ya lo comenté. Ok, además de la primera zona de Fresnel, también tenemos una segunda de Fresnel, que es otro elipsoide que envuelve al primero. Esta segunda zona de Fresnel abarca hasta un desfase de 360 grados y es un segundo elipsoide que contiene al primero. Aquí viene un dato importante, muy importante de diseño. La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es el 40% de la primera zona de Fresnel. Analicemos eso un poquito más. Entonces, aquí hablamos ahora de la obstrucción. Y nótese que sí puede haber obstrucción de la primera zona de Fresnel. Óptimamente, digamos, lo ideal sería que solamente el 0% esté obstruido, pero desafortunadamente eso es difícil, bastante difícil de alcanzar, por lo que usualmente lo que tenemos obstruido es un porcentaje y la comunicación es fiable si ese porcentaje es menor al 40%.
Entonces vamos a dibujar por aquí lo que sería como un elipsoide. Esto es un elipsoide. Ok, ahora bien, nótese que no podemos tener más de un 40% de obstrucción. Entonces, si esto que tenemos aquí constituye un obstáculo, por ejemplo, este objeto constituye un obstáculo y digamos esta distancia, supongamos que esta distancia es de, digamos, esta sección transversal tiene un largo de 6 metros y la altura del obstáculo es de 2 metros. Lo que estaríamos obstruyendo en este caso, ¿cuánto sería? Bueno, estamos obstruyendo un 30%. Es así como lo medimos. Entonces, este es el caso 1. Y nótese que la obstrucción puede ocurrir en cualquier punto a lo largo digamos, del elipsoide. Por ejemplo, si esto de acá mide no 6, sino 4 metros porque es más pequeño, y lo que estamos obstruyendo es poquito, sino aproximadamente, digamos, un metro, ¿qué porcentaje de obstrucción tendríamos en este caso? Un 25%. Correcto. ¿Y qué nos dice esta regla que tenemos acá? Podría ser menos del 40%. Entonces, ¿estaríamos bien o no estaríamos bien en este caso? Está entre los niveles aceptables. Correcto, estamos a niveles aceptables. Entonces, es así como se analizan las zonas de Fresnel. Utilizamos porcentajes y queremos que la obstrucción sea menor al 40%. Este es caso 1, este va a ser el caso 2. Ok, ahora bien, analicemos, digamos, tenemos por aquí un obstáculo, digamos, un obstáculo, este obstáculo, digamos, se mete unos 5 metros por acá y en este caso, digamos, esta distancia completa supongamos 5.5. Hagan el cálculo de porcentaje, les doy unos 5 minutos y ahorita en un rato les voy a preguntar a todos a ver cómo les fue calculando ese porcentaje. Muy sencillo. Les voy a preguntar a todos, les doy 5 minutos para que hagan el cálculo. Profe, ¿usted puede poner otra vez ahí la primera, el ejemplo que vimos? Sí, correcto.
No, ok, perfecto, no, ya entendí, muchas gracias.
Ok, ¿cómo les fue haciendo este cálculo? Comencemos con Andrés Eduardo Guzmán Rojas. 91%, profe. ¿Y qué significa eso? Está mal, digamos, está pasado. Correcto. Y desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué significa eso? Que hay mucha interferencia, mucha obstrucción. Correcto. ¿Y va a haber comunicación en este caso? No, no creo. Sí, lo que podríamos decir es que la comunicación inalámbrica en este caso, a través de los equipos de comunicación, no es óptima. Y posiblemente esté muy lejos de ser óptima. Está casi obstruida al 100%. Ok. eh, bueno, creo que ya solo le pregunté a Andrés. ¿Alguno tiene algo que agregar con respecto a esto? Ok. Si no, dígame, Lester. Profe, ¿qué se puede hacer en ese caso de que no, de que, por ejemplo, que sea un caso complicado donde no se pudiera hacer otros cambios? ¿Qué soluciones? Bueno, Nada en más este caso moverlos. se puede, bueno, casi siempre estos problemas ocurren mucho cuando los árboles crecen o cuando una rama se mueve. Entonces, a veces hay ramas que obstruyen la comunicación. Usualmente lo que hacen los técnicos y los ingenieros es cortar, digamos, las ramas que están cerca de las antenas para evitar obstrucciones. Esa es una forma. Otra forma es subir la antena, hacer una antena, digamos, una torre más alta y subir la antena para evitar este problema. Esa sería una segunda forma de resolver esta obstrucción. Y bueno, una tercera sería utilizar otra tecnología, ¿verdad? Que no fuera comunicación inalámbrica. Eh, este problema sería particularmente común en, en ciudades que están llenas de edificios. Pero bueno, generalmente los radioenlaces se colocan en los edificios más altos, cuando se tiene certeza que no hay obstrucción. Esas serían las tres cosas, ¿verdad? Que se podrían hacer en este caso. Ok, hablemos de las ecuaciones. Las zonas de Fresnel van a depender de algunos elementos. Entonces, la ecuación que vamos a ver ahorita, que es nuestra ecuación mágica, es esta que tenemos acá. Tenemos n, que es la enésima zona de Fresnel. Nótese que nosotros vamos a trabajar principalmente con la primera zona, pero tenemos una primera, segunda, tercera y cuarta, y al infinito zonas. Entonces, este n es el número de zona o el orden de la zona, que casi siempre va a ser igual a 1 para nosotros porque nosotros solamente vamos a trabajar con la primera zona. De 1 es la distancia del transmisor al objeto en metros. De 2 es la distancia desde el objeto al receptor en metros y lambda es la longitud de onda de la señal que estamos utilizando. Esto va a quedar más claro cuando veamos un dibujito. Entonces veamos un dibujito que nos permita explicar esta ecuación. De hecho, por aquí tenía uno. Déjeme ver. No, esto no. Sí, tenía unos por ahí, pero no importa. Hagamos uno de cero.
Vamos a ver, tal vez hacer como una superficie por acá. Vamos a dibujar la antena. Qué dibujo muy bonito nos está saliendo. Entonces vamos a dibujar la antena. Vamos a dibujarla con esto. Esta es una antena parabólica y bueno, hablemos de D1. Entonces, nosotros lo que vamos a tener aquí alrededor es un elipsoide. Vamos a hacerlo más chico. Entonces, este es el elipsoide y hablemos de D1 y D2. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos calcular el radio de Fresnel en este punto. Entonces vamos a trazar una línea, digamos esta línea, y queremos calcular el radio de Fresnel. El radio va a ser la mitad de esta distancia. Vamos a poner la roja. Y la mitad de esta distancia, que es el radio de Fresnel, la podemos calcular utilizando esta ecuación. En este caso, vea qué interesante. D1 es la distancia desde el transmisor al objeto. Entonces, es la distancia de acá, del transmisor al objeto. Es esta distancia que está acá. Entonces, esa sería D1. Esta sería D1. Y esta sería D2. Entonces, nótese que el radio de Fresnel va a depender de el orden de la zona de Fresnel
la longitud de onda incidente, bueno, no, básicamente la longitud de onda de la señal que estamos utilizando, de 1 y de 2. Ahora bien, ¿qué impacto ven ustedes, qué relación ven ustedes entre la longitud de onda y el radio de Fresnel? ¿Qué relación ven? Entre, digamos, en esta ecuación, ¿qué relación ven entre la longitud de onda y el radio de Fresnel? Aquí les voy a dar unos minutos para que lo analicen, lo piensen, lo interioricen. Les estoy preguntando qué relación ven entre el radio de Fresnel y la longitud de onda. Y bueno, voy a escoger a alguno de ustedes para preguntarle. Unos 5 minutos para que lo mediten, lo analicen. Y bueno, les voy a preguntar por la relación entre el radio de Fresnel y la longitud de onda de la señal y el radio de Fresnel y la frecuencia de la señal. Entonces tienen 5 minutos para analizarlo y pensarlo. Ok, ahora sí, le voy a preguntar a Kaylin cuál es la relación que existe entre el radio de Fresnel y la longitud de onda. Es decir, ¿qué pasa cuando aumento la longitud de onda? ¿Qué pasa con el radio de Fresnel cuando aumento la longitud de onda? Mm, bueno, profesoría, no tengo ni como una respuesta, pero tal vez, creo yo, no sé si disminuir. De hecho, es al revés. Si Como aumenta digo, la longitud, si sí. aumenta la longitud de onda, aumenta el radio de Fresnel. Ah, ok. Ahora, qué pasa con la frecuencia cuando aumenta la longitud de onda? Eso sería para Kaylin. No aumentaría también. No, recordemos la relación que existe entre la longitud de onda y la frecuencia. Digamos, si c es la velocidad de la luz y la ecuación que utilizamos es, eh, vamos a ver, entonces sería lambda entre t, entonces sería lambda por f. Digamos, esta es como la relación que le escribo.
que existe entre la longitud de onda y la frecuencia para una onda electromagnética. Entonces, lambda por F, esa es la relación existente. Entonces, IC es constante. Eso significa que si yo aumento la longitud de onda, disminuye la frecuencia. Eso quiere decir que si yo tengo una frecuencia, digamos, si yo aumento la longitud de onda, disminuyo la frecuencia. Eso quiere decir que si yo disminuyo la frecuencia, aumenta el radio. Entonces, las frecuencias bajas tienen la ventaja de que hacen que la primera zona de Fresnel sea mucho más grande. El problema, el problema es que transmitir a frecuencias bajas tiene un gran problema. ¿Recuerdan cuál era el problema de transmitir a frecuencias bajas? Cuando vimos antenas, la antena de dipolo particularmente. Ok, les voy a dar 5 minutos para que lo analicen, para que lo piensen. ¿Cuál es el problema de transmitir a frecuencias bajas con respecto a la antena? Frecuencias muy bajas. Ok, voy a preguntarle, vamos a ver, sería, preguntémosle a Pablo Eugenio, tal vez, si me puede ayudar, ¿cuál es el problema de transmitir a frecuencias bajas?
Le voy a preguntar a Lester cuál es el problema de transmitir a frecuencias bajas. Profe, bueno, no sé si me equivoco. Estaba leyendo por acá un archivo y dice que las frecuencias bajas se ven afectadas por el ruido y también no se propagan a largas distancias. Eso es correcto, ¿verdad? Eso es correcto. Y otra cosa adicional es que si nosotros transmitimos a frecuencias muy bajas, existe el problema de que las antenas aumentan mucho su tamaño. Eso lo pudimos ver en creo que la primera o la clase 1 o la clase 2. Ok, ahora bien, hay una ecuación mucho más simple que nos permite calcular la primera zona de Fresnel. Esa ecuación es esta de acá. Nótese que esta D mayúscula es la distancia que existe entre las dos antenas, entre la transmisora y la receptora. Es decir, esa D mayúscula es igual a D1 más D2. Y esa F que está debajo es la frecuencia de transmisión, pero en gigahertz. En esta ecuación, la frecuencia se mete en gigahertz. Y nótese que el radio se obtiene en metros. Entonces les aconsejo que si estamos hablando de la primera zona de Fresnel y estamos hablando exactamente de la distancia, de el punto medio, digamos, esta ecuación que tenemos aquí aplica únicamente para el punto medio del elipsoide. Entonces hagamos lo siguiente, mostremos eso con, digamos, con esta ecuación. Dígame, Josefat. Profe, una pregunta. Digamos, lo que Sí. es la zona del elipsoide, Ajá. eso es mayor a la distancia entre D1 y D2. No entiendo la pregunta. ¿Estamos hablando de esta ecuación? Es que, digamos, por ejemplo, estaba teniendo la duda de que, digamos, por ejemplo, ahora que estábamos viendo lo de la longitud de onda con respecto al radio de Fresnel, ahí Ajá. con eso bueno, D1 es la distancia entre el emisor y el objeto, y D2 es la distancia entre el objeto y el receptor, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo que es el elipsoide, ¿es la sumatoria de D1 y D2 también, o es mayor a eso? Ah, qué buena pregunta. Es que aquí por el dibujo se ve, pero en realidad eso termina como por acá, ¿verdad? Entonces, este, este elipse que estamos viendo acá tiene, digamos, esta distancia es igual a D1 más D2. El elipsoide mide exactamente lo mismo que, digamos, el largo del elipse, que en realidad se denomina, me parece que radio mayor, es D1 más D2. Tal vez el dibujo no era tan preciso, pero ya lo hice un poquito más pequeño para que calce más o menos. Ok, sí, esa era la duda. Sí. Este elipsoide debería envolver las antenas, ¿verdad? Pero es que esas antenas son enormes, tengo que hacerlas más chicas. Aquí, ok. Sí, digamos que no tuve cuidado de hacerlo como a escala, pero bueno, más o menos así es. Entonces D1 más D2 es el largo del elipse o el radio mayor. Ok, les estaba diciendo que este cálculo, esta ecuación, depende de D mayúscula, donde D mayúscula es la distancia que existe entre ambas antenas. Entonces, eso significa, hagamos las antenas más como toma tal vez a escala. Hagámoslas como a escala. Entonces, vamos a ver. Tenemos dos antenas, transmisora, receptora. Y esta fórmula me permite calcular
este radio, pero es el radio mayor, digamos, el radio de la primera zona de Fresnel, pero el que tiene la mayor longitud. No estamos calculando ni este chiquitito, ni ningún otro, únicamente el que está a la mitad. Entonces, D mayúscula es esta distancia, la distancia que hay entre las antenas. F es la frecuencia de la señal, nótese que F se tiene que introducir en gigahertz. Y D mayúscula se introduce en kilómetros. Y R me da en metros. Esta ecuación es la que más vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, si no hay más preguntas, seguimos adelante con la clase. Ok, aquí tenemos, bueno, esta imagen tal vez nos puede ayudar un poco a entender que es importante cada vez que diseñamos un enlace de comunicación garantizar que, o al menos garantizar que los obstáculos que están en la primera zona de Fresnel no cubren más del 40%. En este caso, ese obstáculo, nótese que seguramente cubre como un 10 o un 20% apenas. Aquí tengo varios ejercicios. Dígame, maestra. Profe, es que se le cayó, ya no está transmitiendo. Se me cayó. Sí, ya no se ve, no veo nada, no sé los demás compañeros. Ok, voy a volver a compartir. Ya ven. Ok, excelente. Ok, este ejercicio quería contarlo por el quiz 3, si les parece. Este ejercicio. Este otro quería contarlo por la tarea 5, para hacer una tarea más. Y vamos a ver. Este quería contarlo como vamos a ver, como parte también del quiz 3. Entonces les estaría pidiendo para la siguiente semana que me hagan el quiz 3 y la tarea 5. Son ejercicios muy bonitos. Por ejemplo, vea este caso. Tenemos un enlace, nos dicen la frecuencia en gigahertz. Nótese que nos preguntan por la altura máxima que puede tener el camión para que no afecte el enlace. El camión se encuentra a la mitad de la trayectoria. ¿Qué ecuación utilizarían acá? ¿Qué ecuación vimos nosotros que podemos usar para la mitad de la trayectoria?
Profe, la última, creo, la que dijo al final que era la más Correcto. usada. Esta ecuación es la que utilizaríamos acá. Tienen que ser un poquito creativos para resolver este problema porque tienen que determinar, digamos, la altura máxima que puede tener el camión. Nótese que tanto la antena transmisora como la receptora, ambas están a 7 metros. En este caso, proceden de una forma más o menos diferente porque vean, es un enlace, las dos antenas están a 10 metros y el árbol se encuentra a 400 metros de la antena más cercana. Y nótese que la distancia total aquí es de 1.4 kilómetros. En este caso, nótese que el obstáculo no está a la mitad. Entonces, ¿qué ecuación utilizamos en este caso? Esta, ¿verdad? Pues aquí utilizan esta ecuación. Y con respecto a la tarea 5, esta está bastante interesante. Nótese que los dos edificios están a 5 metros y hay una distancia de 3 kilómetros entre ambos edificios. Y determine si el funcionamiento será adecuado utilizando el 40% que les mencioné hace un rato y también empleando digamos, la primera zona de Fresnel. ¿Alguna pregunta? Dígame, Lester. Profe, entonces quiere decir que con el estudio de altimetría no necesariamente tiene que ser, como lo decía usted al inicio, que la línea vista, si está entre los parámetros permitidos, entonces con la zona de No, sí, Fresnel no tiene que haber podríamos, línea vista. La línea vista es un requerimiento. La zona de Fresnel me establece requerimientos adicionales. La línea vista es necesaria. ok, perfecto. Sí. Eh, para analizar la zona de Fresnel, a nivel, digamos, utilizando el software que yo les estoy proporcionando es bastante difícil. Se tiene que utilizar software más especializado para ese tipo de análisis. Sin embargo, ustedes podrían más o menos calcular, digamos, la zona de Fresnel. De hecho, ustedes tienen una distancia, digamos. Digamos, para el proyecto sí pueden, porque no pueden hacer el análisis completo, pero pueden calcular este radio. Porque ustedes tienen que escoger una frecuencia y hay una distancia. Y ese análisis se tiene que hacer para cada, digamos, entre dos antenas, incluyendo repetidoras. Y tienen más o menos, podrían, por ejemplo, si esto le da eh, unos cuantos metros, posiblemente estamos en una zona segura, pero si le da, digamos, varios kilómetros, ahí podríamos estar en un problema. Por eso es importante elegir una frecuencia alta para que el radio de Fresnel sea mínimo. Dígame, Andrés. Pues que ahorita con lo que dijo me salió una duda. Esto, o sea, la zona de Fresnel, obviamente la hacemos, digamos, de lugar uno repetidora y repetidora lugar 2, ¿verdad? Correcto, así se Ok, hace. pura vida, profe. Ujú. Tal vez no se los voy a pedir para la siguiente semana, pero tal vez para dentro de 2 semanas quisiera pedirles el avance número 2, donde ya les pediría tal vez que calculen los radios de Fresnel para, para su proyecto. Pero por ahora, para la siguiente semana únicamente les estoy pidiendo el quiz y la tarea. Creo que la siguiente semana, creo que estamos cerca ya de terminar, ¿verdad? ¿Qué día terminan las, las clases? No, no estoy tan al tanto. ¿Ustedes están al tanto? Revisar. Voy a revisar otra vez a ver qué día terminan las clases.
15 de diciembre, falta bastante. Y tenemos bastante tiempo entonces. No creo que no tenemos problemas con el tiempo. No tenemos problemas con el tiempo, creo que vamos súper bien. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Mucha suerte con las asignaciones, la tarea 5 del quiz. Y nos veríamos el siguiente martes. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, Gracias, gracias. profe. Muchas gracias, profe. Gracias, Buenas profe. noches. Hasta luego.